Pues lo primero, muchas gracias, Emilio, y buenos días a todos. Y como acaba de decir Emilio, vamos a sumarnos a un tema que es importante, un tema que comienza hablando de lo que son las fronteras tecnológicas, y hablar de las fronteras tecnológicas es hablar del lugar donde hoy día se desenvuelve lo que va a ser el futuro humano, con sus riesgos y con sus posibilidades. Dice el Papa Francisco que es necesaria la libertad teológica para poder experimentar algo nuevo, para poder crear algo nuevo. Y como decíamos, esta realidad es siempre, y eso lo ha dicho también Emilio en su presentación. La teología necesita siempre, en todo momento, estar dispuesta a la novedad, en cada época, en cada circunstancia. En la nuestra, hoy día, esa novedad tiene unos contornos de gran rapidez, de gran velocidad y marcados por una tecnología en concreto muy unida a la ciencia, que es la inteligencia artificial, y que el propio Papa Francisco nos dice, además en una oración que veremos al final, que precisamente es en la inteligencia artificial donde está la raíz del cambio de época que estamos viviendo. Esta teología de frontera, que como decía el Papa Francisco, necesita de libertad, esa libertad que necesita tiene que estar también en una tensión entre la valentía y la humildad. Hacer teología necesita de una profunda experiencia personal y comunitaria, experiencia de Dios, experiencia de iglesia y un servicio precisamente a esa comunidad cristiana que necesita de una teología que sea valiente para afrontar los desafíos del mundo, que sea valiente para dar herramientas intelectuales a los cristianos de hoy en día que se tienen que desenvolver en ese mundo y que se les presentan muchos interrogantes y muchas cuestiones. Y esa valentía tiene que estar unida a la humildad, como dos polos inseparables, porque la valentía sin la humildad corre el riesgo de la soberbia intelectual, de olvidarse que por muy brillante que pueda tener uno las ideas, necesita escuchar a los otros y necesita a veces la corrección y la búsqueda común de ese hacer teológico. Y la humildad necesita la valentía porque solo con la humildad corremos el riesgo de no arriesgarnos en eso nuevo, de tenerle miedo al mundo, tenerle miedo a la ciencia, a la técnica, a todo esto que vamos a nombrar. Y el teólogo, como hombre de fe, no debe tener miedo. O sea, su fuerza precisamente está en esa fe, en esa experiencia de Dios que decíamos y en esa experiencia comunitaria de iglesia. Entonces, es necesario, y eso lo tiene que asumir la teología, aunque es difícil, ese polo es difícil y toda frontera es un riesgo, siempre hay dificultades y abrir caminos suponen riesgos. Y de hecho, al final nos acercaremos a algunos teólogos y a algunas teólogas que sí que, en mi opinión, han caído en algunos de esos riesgos. Entonces, hay que hablar al ser humano desde su conocimiento de sí mismo y del mundo. O sea, la teología tiene que ser fiel al mensaje y al destinatario. No podemos traicionar el mensaje porque entonces, ¿qué transmitimos? No estaríamos transmitiendo nada, pero si aquello que transmitimos no es comprensible para el destinatario, tampoco estamos transmitiendo nada. Entonces la teología tiene que ser consciente de los cambios que se dan en la cosmovisión, en la comprensión que el ser humano tiene de sí mismo y del mundo. Y eso necesita una teología nueva para un tiempo nuevo. Nuestra fe es la misma, pero nuestra teología no puede ser la misma que la de los grandes teólogos que nos han precedido, aunque ciertamente es una teología que es necesario conocer, que nos ayuda, que nos arroja luz, pero al final es importante hacer lo que ellos hicieron. Ellos hicieron un esfuerzo de inculturación, que ha nombrado también Emilio hace un momento, y ese esfuerzo no podemos renunciar a él. Repetir simplemente lo que otros dijeron es renunciar al esfuerzo que ellos hicieron. Y hoy todo esto se despliega en muchos campos. Por ejemplo, el mundo que nos presenta la ciencia, tanto en lo que es el universo, unas dimensiones que nos desbordan, con muchos interrogantes abiertos y planteados, o en lo más pequeño, esa realidad material que con la mecánica cuántica se diluye entre nuestras manos, que es una realidad que en su materialidad ya no es tan aprehensible como se llegó a creer. O la propia inteligencia artificial, como decíamos, y que, como recuerdo las palabras que acabo de comentar del Papa Francisco, que está en la raíz del cambio de época que vivimos. Es trascendental tener eso en cuenta. O el propio transhumanismo, que habla de la modificación, del engrandecimiento de los seres humanos, del engagement en inglés, que utilizan esa palabra.
De todas maneras, yo prefiero hablar de cambio, hablar de transhumanismo, porque las palabras ya van contenidas, van llenas de intención. Porque como ocurre con la palabra progreso, pues hablar de la palabra mejora va incluido ya en esa mejora. Cuando se habla como mejora, ¿quién se va a oponer a esa mejora? Pues yo creo que es más oportuno abordarlo desde el punto de vista de que se proponen cambios y modificaciones. Entonces, ¿puede la teología ser interpelante en las fronteras de nuestro mundo? Bueno, yo creo no solo que puede, sino que debe. Pero también creo, como acabamos de decir, que desde cosmovisiones romanas y medievales no. Ahí la teología tiene que hacer el esfuerzo permanente. Eso a cada época le corresponde hacer ese esfuerzo de inculturizarse y hablar al mundo desde esa cosmovisión que existe, manteniendo la fidelidad al mensaje y la fidelidad a ese conocimiento que existe y que también cuestiona muchos marcos que como marcos no son eternos, son marcos que en cada época pueden servir, pero que hay que cuestionárselos en otras circunstancias. Creo que es paradigmático el discurso de San Pablo que Hechos de los Apóstoles atribuye a San Pablo en el Areópago de Atenas, porque ahí realmente él no parte de la historia del pueblo de Israel, no parte de la promesa de Abraham, no parte de la ley de Moisés en absoluto. Él parte de lo que pueden entenderle los atenienses que le están escuchando. ¿Quiere eso decir que es una rebaja del mensaje? No. Rebajar el mensaje sería traicionarlo. Es hacerlo comprensible. Él lo hace comprensible. ¿Supone eso que las masas de atenienses se convierten? No. O sea, es más, yo creo que cuanto más comprensible sea nuestro mensaje, también podemos encontrar más dificultades, porque la radicalidad del Evangelio está ahí presente y cuestiona. Y desde luego cuestiona hasta la raíz los valores en los que se desenvuelve el mundo y las líneas de desarrollo en las que ahora está presente. Yo creo que hay una cita de Mateo que resume lo que estaba diciendo sobre la teología del teólogo. Dice, todo maestro de la ley que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Por supuesto, ni lo viejo es malo por ser viejo, ni bueno por ser viejo, y lo mismo se puede decir de lo nuevo. Ahí hay que hacer un discernimiento permanente, la teología necesita hacer ese discernimiento permanente porque puede ser más seguro, entre comillas, que no lo es al final, y más cómodo no plantearse los retos del presente, pero si somos fieles a nuestra vocación teológica, tenemos que hacerlo. Ya situándonos en el campo de la inteligencia artificial, la primera pregunta sería, ¿qué es la inteligencia artificial? Oímos hablar mucho de la inteligencia artificial y ya decíamos esa frase del Papa Francisco, que yo creo que es muy clarificadora, que nos situamos en un punto de convergencia de todos los desafíos que el futuro tecnológico y global de la sociedad se le presentan hoy al ser humano. Los desafíos tecnológicos que tenga que abordar la tecnología tienen su punto de convergencia en la inteligencia artificial porque tiene una vocación de totalidad, de impregnar toda la esfera humana, no solo los haceres del hombre, sino también ahí donde se desarrolla su ser, ¿no? Y hasta su ser más personal e íntimo. Entonces, he presentado ahí 3 definiciones que son de diferente tipo. La primera es una definición de manual. En una carrera de informática, una asignatura de inteligencia artificial, ¿cómo lo podría definir el manual? Pues de esta manera. La inteligencia artificial es el campo de la informática que estudia cómo computar tareas tales como la percepción, el razonamiento, el aprendizaje y permitir así el desarrollo de sistemas que lleven a cabo estas capacidades. Como decía, es una definición muy formal, pero tampoco es neutral. ¿Por qué? Porque ya hay una presunción que es muy importante. Y la presunción es que se puede computar las tareas de percepción, razonamiento y aprendizaje. Por eso decía que a veces, por muy técnica que sea, ya va cargada con una idea clara, que es posible computar. Computar, al final, el pensamiento humano. Otra de Marvin Minsky, ha sido, porque falleció a principios del siglo XXI, Marvin Minsky ha sido una de las grandes figuras en el desarrollo de la robótica y la inteligencia artificial a lo largo del siglo XX, y él decía, la inteligencia artificial es la ciencia de construir máquinas que realicen tareas que requerían inteligencia si fuesen llevadas a cabo por seres humanos. Está subrayado en rojo inteligencia artificial y seres humanos porque Marvin Minsky tiene una definición del ser humano como máquina de carne. Para él los seres humanos somos máquinas de una complejidad elevada, pero partiendo de ese principio, él defiende que es posible reproducir seres humanos artificiales de algún tipo, incluso superiores a nosotros. Entonces, ha sido siempre, o fue siempre, su punto de vista.
Y ahí esa equivalencia, en el fondo, ya está desvelando que lo que se busca, se llama inteligencia artificial o se llama de otra manera, es ese crear algo que sea como nosotros, dar vida a creaciones nuestras que nos igualen o incluso nos superen, como pretensión. Margaret Boden se desenvuelve en las ciencias cognitivas y por eso también su propia definición va a ir en ese sentido. Dice, la inteligencia artificial busca desarrollar ordenadores que hagan la clase de cosas que hacen las mentes. Pues se asocia expresamente a la mente, porque su campo, desde donde aborda la inteligencia artificial, es precisamente las ciencias cognitivas. Ya vemos cómo en el fondo cada uno lleva el tema hacia su campo. Es muy importante a la hora de abordar la inteligencia artificial, como decía, no pensar que es algo que ha nacido hace unos años con la electrónica, todo el despegue de la informática, porque lo que late de fondo está mucho más enraizado en la historia del pensamiento y con planteamientos y desarrollos que han influido hasta ahora. De hecho, podemos hablar de siglos de preparación. Siglos de preparación, las historias de la inteligencia artificial, que la tratan con una cierta profundidad y seriedad, suelen remitir como un punto de partida en esa historia al siglo XIII, a Ramón Llull, porque Ramón Llull tuvo la pretensión de que era posible mecanizar el pensamiento humano mediante una serie de mecanismos que además ahí él seguía a pensadores árabes y era ya un planteamiento que abría un campo a la mecanización del pensamiento humano, a concebir que el humano era mecanizable, que no, en sí mismo no era un misterio que no se pudiera reproducir. De hecho, podemos nombrar en el siglo XVII nos encontramos con Pascal y con Leibniz que crean máquinas de calcular, pequeños computadores. También en la revolución industrial, aquellos telares con tarjetas perforadas que permitían que un mismo telar pudiera realizar diferentes funciones, eran, en realidad, estamos hablando de ordenadores, de una automatización muy elemental mecánica, donde las tarjetas perforadas eran los programas, no al nivel nuestro, pero indudablemente estamos hablando de eso. El propio censo de 1890 de Estados Unidos fue tabulado con ordenadores mecánicos. Pues, quiero dejar claro que toda esta historia no comienza antes de ayer, ¿no? Es una historia mucho más antigua. ¿Qué es lo que ocurre? Que el salto a la electrónica va a propiciar un desarrollo a unas dimensiones que son las que nos han traído hasta aquí. Había grandes pensadores que tuvieron grandes ideas y avances en el nivel de las ideas sobre la computación, pero carecían de los medios técnicos para llevarlas a cabo. Hoy día esos medios técnicos existen y citar que fue en 1936 Claude Shannon, muy joven, con 19 años, en su tesis de máster en el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, tuvo la idea de sustituir los elementos mecánicos de los computadores por relés eléctricos que tienen dos estados, abierto y cerrado, on-off, 1-0, y implementar con esos relés el álgebra de Boole, que también partíamos de dos estados, de verdadero y falso. Fue una revolución. A partir de ese momento el crecimiento fue exponencial y lo sigue siendo, y hasta tal punto que apenas 20 años después, en Dartmouth, en la Universidad de Dartmouth, hubo una conferencia en la que ya se certificó, porque hasta entonces no se hablaba, no estaba acuñado el nombre de inteligencia artificial, había muchas visiones, y ahí triunfó la de McCarthy, que decía que el nombre adecuado a esa nueva ciencia era la de inteligencia artificial. No fue unánime, porque había quienes defendían que era un error llamarla artificial. No se dice que los aviones vuelen artificialmente o que sean pájaros artificiales, es su argumento, sino simplemente vuelan de otra manera. Respetan las mismas leyes físicas, por supuesto, pero su vuelo no es comparable al de los pájaros. No son pájaros artificiales, son otra cosa. Aviones, otra cosa que vuelan. Es una corriente que sigue hoy día y que cuestiona muchas veces ese término de artificial. Hay todo un desarrollo, que por supuesto ahora no podemos detenernos, es interesante, porque desde el principio hay diferentes líneas de concebir cómo se desarrolla esa inteligencia artificial. La clásica, que triunfó hasta los años 80 en exclusiva, es la simbólica, las siglas en inglés a veces se la llama GoFi. Ahí los programas eran, digamos, muy pesados. El programador tenía que prever todo. Eran programas que se buscaba un dominio completo sobre la situación. Y sobre todo, ¿por qué triunfó esta línea sobre otras que también prometían resultados? Porque en esa carrera por la obtención de fondos, verdaderas batallas y a veces con descalificaciones de los otros,
equipos de investigación, pues lo que primaba era quién conseguía los fondos, ¿no? De hecho, para conseguir los fondos se realizaban siempre promesas normalmente a 20 años. Era una cifra mágica. Dentro de 20 años habremos conseguido esto, habremos hecho esto, lo otro. Y como 20 años es una cifra acariciable, quienes los oyen pueden pensar que lo van a ver. Y, por ejemplo, en la defensa, los militares eran los grandes financiadores, todos los programas de defensa norteamericanos. Pues pusieron muchas esperanzas en esas promesas. ¿Qué ocurrió? Que eran promesas permanentemente incumplidas. Claro, el efecto era demoledor porque prometían tanto que los logros reales, que eran mucho, los logros reales eran importantes, pero habían prometido tanto que al final esos logros parecían como un fracaso. Se produjo lo que se conoce como el invierno de la inteligencia artificial, o sea, la escasez de fondos, porque eran fondos públicos, al fin y al cabo los que financiaban todo esto, ya digo, sobre todo fondos de proyectos de defensa, y hubo un renacimiento. Hubo una época en que incluso se prefirió hasta no hablar de inteligencia artificial porque cayó en cierto descrédito por esas promesas incumplidas. Se hablaba más de sistemas expertos, sistemas especialistas, programas especialistas en una tarea concreta y que tuvieron un gran éxito y resultado, pero hubo un renacimiento e influyó mucho también ahí Japón. Japón hizo una apuesta muy, muy seria por la inteligencia artificial. De hecho, entre sus apuestas está el conseguir que en cada hogar japonés haya un robot, que los ancianos sean cuidados por robots, los enfermos, en general las personas dependientes y hasta los niños. Es una apuesta por una sociedad robotizada, al fin y al cabo. Entonces, hubo una eclosión de nuevas líneas o una recuperación de antiguas líneas que se habían visto abocadas al ostracismo por esa batalla por los fondos que comentábamos antes. Citar el Machine Learning dentro del Deep Learning, que son técnicas de programas de algoritmos que tienen un cambio fundamental con la inteligencia artificial simbólica. En esos algoritmos no se programa todo lo que tiene que hacer. Por eso se llama Machine Learning, aprendizaje de las máquinas, porque es un algoritmo que aprende de los datos, aprende de la experiencia de la interactuación y eso permite, se le marca al algoritmo unos objetivos, unas metas y tiene que alcanzarlos. Y entre comillas, incluso sin comillas, aprende a alcanzarlos. Y ha sido una de las líneas con más éxito y de las que más se ha hablado últimamente. Comentar simplemente unas calificaciones que tenemos de la inteligencia artificial clásicas. Las clásicas serían, fueron acuñadas por el filósofo David Chalmers, serían hablar de inteligencia artificial débil o de inteligencia artificial fuerte. La débil, que ahora la denominación preferida es limitada o estrecha, ANI por las siglas en inglés, es la real. Toda la que existe, o al menos que sea conocida o que tenga yo conocimiento, está en este campo. No alcanza ni mucho menos el nivel de inteligencia humana, no tiene una capacidad ni mucho menos de independizarse del ser humano, es la real. Y la fuerte, que dijo Chalmers, y que ahora se prefiere hablar, subdividirla en dos campos. La inteligencia artificial general, que sería la que iguala al ser humano, y hay una introducción, que es la superinteligencia. Esta sería la que supera a la del ser humano. Aquí prefiriendo hablar de artificial, porque como no existiría un equivalente biológico, los partidarios de que esto es posible dicen que no tiene sentido hablar de artificial y mejor superinteligencia secas. Claro, aquí hay muchos presupuestos. Está el presupuesto de que es posible esa inteligencia artificial general igual a la humana, pero hay un presupuesto todavía más importante, que es que una inteligencia inferior es capaz de crear una inteligencia superior. En todas estas corrientes lo dan por hecho. Pero repito, eso se mueve en el terreno de la elucubración hoy día y no nos tiene que hacer perder de perspectiva los riesgos, los desafíos que presenta lo que ya existe. Porque una táctica de todo esto a veces es presentarnos futuros utópicos o distópicos y olvidarnos de los riesgos, de los desafíos que se nos presenta ya con lo que existe. ¿Qué desafíos son? Y estoy hablando de desafíos que se presentan con la inteligencia artificial que existe y que se está desarrollando, la real, la que se engloba el término de débil o ANI. Entonces, los divido en tres, pero están íntimamente relacionados. No es fácil separarlos. Entonces tenemos todas las consecuencias de la interacción de seres humanos con robots. Robots y bots. Un bot
no tendría un cuerpo físico para actuar en el mundo, sino sería puro software corriendo en un ordenador. Los asistentes personales como Alexa, como Siri, estaríamos hablando de bots, ¿no? O los que atienden a veces llamadas telefónicas en servicios telefónicos. No tienen un cuerpo, sino que se desarrollan como puro software. Entonces, ahí está la interacción con los robots sociables que están destinados a interactuar con el ser humano. Estamos hablando, por ejemplo, de robots cuidadores, lo que decía antes, para personas dependientes o simplemente de compañía, entre comillas, como amigos. Existe un desarrollo muy fuerte de lo que se llama de computación afectiva o incluso inteligencia artificial emocional. De tal manera que esta inteligencia artificial tenga un cuerpo robótico, no es que ella sienta, sino que ese programa es capaz de detectar mis emociones, mis estados de ánimo y de dar una respuesta adecuada a esos estados de ánimo. Mi robot que me está esperando en casa, si me ve que llego triste, pues me preguntará qué me pasa y me dará ánimos, todo esto entre comillas, pero el programa lo hará, no porque esa máquina tenga ninguna conciencia ni ninguna personalidad propia, sino porque sigue el programa para el que ha sido realizada. Hay un problema muy serio y es nuestra tendencia a crear lazos afectivos con aquello que interactúa con nosotros. En este caso, el peligro de crear lazos afectivos en una relación no compleja, las relaciones humanas son complejas, pero esta relación tendríamos a alguien, entre comillas, otra vez lo de alguien, que siempre estaría a nuestra disposición, que nunca nos llevaría a la contraria, salvo que nosotros quisiéramos que nos llevara a la contraria, con lo cual plantea serios problemas. Pero hay un problema en todo esto que a veces plantea como una solución, pero yo creo que lo que plantea es un problema. Por ejemplo, la soledad de muchos ancianos, en realidad de muchas personas, pero sobre todo por el problema de los fallecimientos en soledad de ancianos en sus casas. Hace un año el Ayuntamiento de Barcelona, todo eso quedó parado con la pandemia, y no porque fuera el Ayuntamiento de Barcelona en especial, es una mentalidad general. Empezó un programa piloto para solucionar la soledad de los ancianos en los hogares con robots. Unos robots que iban a monitorizar a esos ancianos, sus constantes vitales, por si había que avisar a los servicios de emergencia, que iban a recordarles las pastillas y que incluso podían darles algo de compañía. Claro, eso es típico del desafío en estas fronteras, porque un problema humano, que es el de la soledad, se reduce a un problema técnico y entonces ya lo tenemos solucionado, le damos una solución técnica. Y ese es uno de los grandes riesgos de todo esto. También, por ejemplo, en este campo, el de los robots sexuales. Es una industria, el de los robots sexuales, que genera mucho dinero y aunque no tiene mucha propaganda a nivel público, está muy avanzada. Y de hecho hay una campaña por la prohibición de la fabricación de estos robots que quiere que el Parlamento Europeo lo prohíba. La Unión Europea es, dentro de lo relativamente poco que se hace, de los que más hacen en este campo de la reflexión y del control. De momento la campaña está ahí. Y algo muy parecido ocurre con el siguiente punto que quería comentar, el desarrollo de armas letales autónomas. Hay otra campaña promovida para la prohibición mundial de este tipo de armas. Estamos hablando de robots, de drones, que ya no estarían controlados a distancia, como los drones que actualmente podemos conocer, sino que serían autónomos. Se les encargaría una misión y en ningún momento habría un ser humano controlando el proceso, sino simplemente el envío y la vuelta a casa. Claro, esa campaña, desgraciadamente, ha tenido poco éxito y lo sigue teniendo. Las grandes potencias no están en la labor y las que no son tan grandes tampoco. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que estamos, algo que parecía un escenario de locura, que estaba bien hace años para una película de ciencia ficción y pasar un rato esos robots que habían construido los seres humanos y se volvían contra ellos, ese tipo de... pero uno podía pensar, bueno, está bien para verlo en una historia, pero ¿qué ser humano con sentido común va a querer hacer ejércitos robóticos? Pues se quiere y se está haciendo. Y otro desafío muy importante es la automatización. Claro, está unido a todo lo demás. Pero aquí lo centramos en la sustitución del ser humano en tareas que realiza. Una automatización que no afecta solo, y esto es importante, a los procesos industriales, en una cadena de fabricación, de montaje. No, en absoluto. Estamos hablando también de profesiones intelectuales, estamos hablando del periodismo, de la medicina. Uno de los grandes desarrollos de los sistemas de inteligencia artificial actualmente, con todas las técnicas del machine learning, es en el diagnóstico médico. Actualmente, con la idea de colaborar, es decir, un apoyo a los especialistas humanos, pero con la perspectiva clara en un futuro de sustituirlos. Eso está ahí.
de tal manera que incluso artículos periodísticos, hace ya, y esto no es de ahora, hace ya muchos años que existen algoritmos que, suministrándoles una serie de datos, escriben una crónica periodística. Y hay agencias que los utilizan. No se da propaganda tampoco ni publicidad. Mucho trabajo de abogacía. Casi todos los trabajos en los que podamos pensar hay cabida para la inteligencia artificial. Entonces, eso provoca un desplazamiento, una ausencia de trabajo. Hay un debate muy intenso sobre si se generarán otros puestos de trabajo capaces de sustituir a los que se pierden o no, pero el caso es que nos estamos encaminando hacia una situación muy diferente, que pone en riesgo muchas de las cosas que podemos creer por dadas, sobre todo en las sociedades occidentales, que es donde estaría este riesgo, e incluso los sistemas políticos. Y como hemos visto en alguna ocasión en los años anteriores, el propio sistema democrático occidental y todas estas tecnologías lo estarían también poniendo en cuestión. Entonces, todo esto enlaza con algo que Papa Francisco comentaba en la Laudato Si, sobre el paradigma tecnocrático dominante. Un paradigma que, nos decía él, daña profundamente en sus consecuencias al humano, al ser humano y a la sociedad. Pues bien, la inteligencia artificial podría servir para otras cosas, pero una de las orientaciones que tiene actualmente es de servicio, de medio de este paradigma tecnocrático dominante. Además, es el medio más poderoso que tiene y que podría tener. De tal manera que estamos ante una ingeniería tecnosocial. Siempre ha existido una ingeniería social. O sea, el ser humano en general, incluso con lo que vamos haciendo, eso nos hace a nosotros. Pero en este caso, las dimensiones de la capacidad del medio, que es la inteligencia artificial, en todo su despliegue, es tan grande y con unas posibilidades de irreversibilidad también tan grandes que merece por lo menos una atención muy seria y serena. De hecho, una de las características de ese paradigma tecnocrático dominante, de esa ingeniería tecnosocial que se está realizando, es la vigilancia, a lo que Susana Zuboff denomina capitalismo de vigilancia, y que se inició apenas hace 20 años, un poquito más, cuando Google da el salto a otro tipo de negocio, a otro tipo de visión de lo que debía ser su papel en la red. Luego le han seguido Facebook, Amazon y Apple a medias y Microsoft. Pero démonos cuenta del desafío tremendo que supone, porque además no nos situamos en el riesgo de una distopía del tipo de Orwell 1984, donde el Estado tiene a los individuos asustados, donde toda esa parafernalia del control lo que busca es dominar sobre el alma de los individuos. Aquí no se trata de eso. Es otro tipo de control, es otro tipo de vigilancia. Se asemejaría en cierto modo más a la distopía de Huxley, a la de Un Mundo Feliz, en el momento de que la gente lo vive con cierta felicidad, una felicidad no real, superficial, basada incluso en el consumo de drogas, pero una felicidad, la gente no se siente mal en ese sentido, con esa superficie de vida que tiene. Es muy difícil escapar a todo esto. Pensemos en la dificultad para no aceptar las condiciones de una aplicación que prácticamente necesitamos usar. Por ejemplo, el Zoom, que lo estamos usando ahora. Si no aceptamos las condiciones de la aplicación que hemos descargado, por ejemplo, en nuestro smartphone o en el PC, pero sobre todo en el smartphone, ¿qué ocurre? Que no podríamos estar conectados aquí hablando. O sea, se crea una situación en la que, aunque en teoría uno puede elegir, es una libertad muy condicionada y muy poco real en muchos casos. Y es muy importante las palabras que nos dice también el Papa Francisco en la Laudato Si. Ahí pongo los números, el 107 y el 114, diciéndonos que la ciencia y la técnica no son neutrales. No existe la inevitabilidad técnica. No es que las cosas son así porque no podrían ser de otra manera, y es el desarrollo natural, en absoluto. Detrás de todo este desarrollo hay decisiones, hay voluntades que apuestan por un modelo de ser humano y un modelo de sociedad. Por lo tanto, no podemos conformarnos con decir que es así, no puede ser de otra manera. Hablaba de la automatización. La automatización industrial que se ha ido desarrollando y que ha dado el salto a otros ámbitos, no es que no pudiera ser de otra manera. No es que la tecnología tuviera que prescindir del factor humano o de la experiencia humana o del buen saber humano. Es que en su momento hubo una decisión y una elección, porque de hecho había tecnologías enfocadas en otra dirección, en la de la cooperación, en la que no se privaba del experto humano con la tecnología, sino que se unía. Y hubo una opción, que en concreto fue del gobierno de Estados Unidos, de las grandes corporaciones norteamericanas y del MIT, porque fuera una automatización que prescindiera
de los trabajadores con experiencia y con cualidades y aptitudes elevadas. Bien, damos un cambio para hablar del transhumanismo. Ya digo, el transhumanismo, hay quienes engloban la inteligencia artificial dentro del transhumanismo. Para mí, en realidad, es la inteligencia artificial la que va a influir y sigue influyendo en el transhumanismo, que es más una ideología, en el sentido de que busca esa modificación de los seres humanos, ahí digo tecnología y ciencia, transformando ya no solo nuestro entorno, sino a nosotros mismos, nuestra realidad corporal y nuestra autocomprensión. Claro, aquí se trata de modificar en dos niveles. Estaría la modificación genética, que ha dado grandes pasos además con la técnica del CRISPR, y incluso hemos conocido algunos experimentos que luego han sido condenados incluso legalmente. Pero la posibilidad está abierta. Pero también está la modificación tecnológica del propio organismo, la inserción de prótesis tecnológicas que modifiquen incluso nuestra percepción del mundo. No sé, ahí hay un debate en torno a qué es terapia o qué es mejora. Terapia mejora. Terapia estamos hablando cuando se trata de curación, de restituir algo perdido. En este caso, la salud, o imaginemos a alguien que tiene una deficiencia visual importante o total, pues a través de una prótesis visual, de unos ojos biónicos, que no estamos hablando de ciencia ficción, ya es mucho más complejo que las prótesis cocleares para el oído, pero hay grandes avances en el tema de las prótesis visuales. Pues imaginémonos esa prótesis visual que permite recuperar esa capacidad visual a una persona que la tenía disminuida en gran medida o perdida, pero se plantea una pregunta. Ya que hacemos esa prótesis, ¿le hacemos que su rango del espectro visible de la radiación electromagnética, o sea, lo que llamamos la luz, lo que nosotros vemos, nuestro espectro visible, que sea el mismo? O porque, ya que nos ponemos, ¿por qué no lo ampliamos? ¿Por qué no hacer que pueda haber un espectro mayor de la radiación visible, que pueda haber a partir del infrarrojo y del ultravioleta? Claro, ahí estaríamos ya en el término mejora. Entonces, desde el transhumanismo se diría, ¿por qué no? Pero la cuestión que se plantea desde la antropología, tanto teológica como filosófica, es ¿qué ocurre con ese ser humano? Realmente el ser humano, y esto enlazará después con lo que veremos sobre cómo entender el dominio sobre la creación, el señorío sobre la creación, puede modificar su naturaleza en algo que incluso cambia su percepción del mundo. Porque no olvidemos, estoy utilizando el ejemplo de la vista, que los colores no existen, es la interpretación que hace nuestro cerebro a esa información a través de esa sensibilidad de nuestro ojo a las diferentes frecuencias de radiación electromagnética, pero nos presenta el mundo con una mayor accesibilidad a ese espectro, cambiaría nuestra presentación del mundo. Realmente eso es algo que tenemos que plantearnos. Y otro tema más aún, no solo a una persona que recupera capacidad visual, lo pongo la capacidad visual como ejemplo, podríamos hablar también de las extremidades, la fuerza en las extremidades robóticas, pero hablando de la capacidad visual, otro extremo sería, y alguien que no tiene disminuida su capacidad visual y quiere ampliarla y quiere que se le extirpen sus ojos biológicos y que se le inserten unas prótesis para ampliar esa capacidad visual, ¿qué respuesta se le daría desde aquí? Bueno, en el fondo, ¿qué dos desafíos presenta el transhumanismo, reduciendo mucho el tema, porque solo podemos aproximarnos un poquito? ¿Qué sería la maquinización del ser humano, o sea, el cyborg, esa unión de tecnología y de biología? Hay una pregunta al final. ¿Puede dejar de ser humano? Claro, puede haber tantas modificaciones genéticas o puede haber tantos añadidos de prótesis tecnológicas que acabe perdiendo su humanidad, que al final incluso pueda acabar como ese zombi de la filosofía, que plantean como que en apariencia sería humano, interactuaría como interactuamos todos, pero con un vacío profundo, con una pérdida de esa chispa de humanidad que la tiene el fondo del ser humano. Y luego la fractura de la humanidad, el peligro de la irreversibilidad en algunos cambios, en este caso si son genéticos, la posibilidad de que haya no una división de clases sociales o de otro tipo, sino de verdaderamente hasta de razas separadas, de que haya un momento en que hay una élite superior en todos los aspectos que llegue a cumplir ese ideal o esa imagen del superhombre, pero un superhombre conseguido por estos medios y separado de los que no han podido acceder a esas tecnologías o de los que simplemente no han querido, pero han quedado marginados. Bueno, en mi opinión, y esta es mi opinión, el transhumanismo es una ideología eugenésica. Ellos rechazan
los grandes defensores del transhumanismo rechazan que se le llame así, yo creo que lo es, y que abre la posibilidad real ante la humanidad del rechazo global a nuestra elección como imagen de Dios. Una especie de suicidio colectivo. Al final, el modificar tanto al ser humano que deje de ser humano. O sea, la posibilidad de que el ser humano deje de ser. Es una posibilidad que está ahí alzada y desgraciadamente hay quienes son defensores de esa posibilidad. Ahora quería citar como un elemento que considero muy positivo y una aportación de la Iglesia Católica muy valiosa, es que desde la Academia Pontificia para la Vida se ha tomado muy en serio los desafíos de la robótica y de la inteligencia artificial. De hecho, en el 2019 hubo una asamblea de las anuales de la Academia que se dedicó a la robótica, hablando de humanos, de máquinas y de salud. ¿Por qué robótica y salud? Porque, como decía antes, uno de los grandes campos es el de la salud, es el de robots que atiendan a personas, una inteligencia artificial que diagnostique, que controle, unos profesionales médicos de nivel intermedio para interactuar con la inteligencia artificial, y es un escenario que se presenta y que cada vez es menos ciencia ficción, y que cuestiones, por ejemplo, como la pandemia que estamos sufriendo actualmente, estos caminos abiertos los impulsan. No solo impulsa la conexión online, de la que hoy, por ejemplo, disfrutamos, sino que impulsan también unas fábricas automatizadas. De esa manera, a la economía de esas industrias no les afectaría ninguna pandemia, estarían las máquinas trabajando. O en el campo de la salud, unos hospitales automatizados donde la atención máxima fuera por robots, donde los diagnósticos médicos fueran por inteligencia artificial, también soslayaría el efecto de la debilidad humana. Claro, la cuestión es a qué precio. Y eso es lo que una reflexión muy interesante. Y también en el año 2020, o sea, hace un año, fue el 28 de febrero, estamos hablando prácticamente hace un año, ha quedado muy amortiguado su efecto también por la pandemia, que se desató muy poquito después, como sabemos. Entonces, estamos hablando de una asamblea de la Academia Pontificia para la Vida en la que se firma un documento que es un llamamiento para una inteligencia artificial ética. Es que lo que busca este documento, lo que plantea, es la necesidad de una inteligencia artificial centrada en el ser humano, que realmente tiene esa potencialidad. Porque la cuestión, el problema de la inteligencia artificial o el riesgo no está en sí misma, está en cómo la apliquemos, hacia qué la dirijamos. Entonces, una reflexión como esta de la Academia Pontificia para la Vida, yo creo que es muy importante, por lo que tiene también de implicación pública, de compromiso público de la Iglesia, de atreverse, no tener miedo, por supuesto, a estos campos. La firmaron IBM, la firmó la FAO, la firmó Microsoft, el propio Vaticano y el gobierno italiano. Algo que destaca en esta firma, sin quitarle valor, que lo tiene, también es importante destacar los que faltan. Y faltan los 4 grandes. Nos falta Google, nos falta Apple, nos falta Amazon y nos falta Facebook. Sobre todo, Google, Amazon y Facebook tienen como una línea fundamental de su desarrollo es la inteligencia artificial. Y están ahí. Y sin embargo, ellos, por supuesto, en este momento no han entrado a firmar. Ojalá lo hicieran. También es cierto que algunos de los que han firmado se les pueden cuestionar algunas de las decisiones que han ido tomando, pero es importante esa firma porque supone un compromiso. Pero ya digo, llama la atención también quienes no están. Yo creo que en todo este tema hay 3 claves teológicas fundamentales que son, como vemos, desde una antropología teológica, que estábamos hablando de la comprensión del ser humano como imagen de Dios, del encargo de dominio sobre la creación y de la realidad del mal. Además, los 3 se complementan y nos presentan algunos puntos interesantes e importantes. Desde la comprensión del ser humano como imagen de Dios, nos encontramos en todos estos campos más de visión más radical, de la inteligencia artificial y del transhumanismo. El éxito que traspasa esos campos de la metáfora del ordenador para definir lo humano. La metáfora de la máquina se ha transformado ahora en una máquina concreta, el ordenador. Entonces, el ordenador, además, esto es muy interesante porque hay 2 líneas de pensamiento. Realmente es la construcción del ordenador, de esa computación que tenemos ahí presente, la que lleva a esa computación del ser humano, a ese verlo como algo computable. O hay una línea de pensamiento también que nos dice
que si hemos llegado al ordenador, al computador, ha sido porque se ha ido poco a poco desarrollando la idea del que el ser humano y la realidad entera es computable, es mecanizable, como decíamos antes. Entonces, ¿cuál es el desenlace lógico al final? Lo que hemos creado el ordenador, pero el ordenador no es lo que nos está mecanizando, sino que es nuestro propio desarrollo de mecanización del pensamiento el que ha llevado a que construyamos ese ordenador. Entonces, lleva también el ordenador aparejada en la visión del ser humano un nuevo dualismo del ser humano y de la realidad entera. Un nuevo dualismo. Un dualismo inmanente, no trascendente, no es un dualismo del tipo alma-cuerpo, es un dualismo del tipo información-soporte. Aquí esa información no sobrevive sin un soporte, no es eterna, entre comillas, o inmortal, entre comillas, pero sí es posible copiar y reproducir esa idea de la información. Y en todos estos planteamientos se piensa que el ser humano, su mente, se reduce a patrones de información. Si somos capaces de leerlos y reproducirlos, podríamos copiarlos. De tal manera que la mente del ser humano sería traspasable, no, la verdad no traspasable, sino copiable. Otra cosa es qué hacemos con el original, pero es copiable en otro soporte, otro cuerpo biológico o incluso un cuerpo robótico o en puro software en la red. Estos planteamientos, gente muy seria, y estamos hablando desde el ámbito de la más alta investigación y desde las más prestigiosas universidades, plantean esto como ideología. Y digo como ideología porque no hay ningún soporte científico para pensar hoy por hoy que sea posible. La complejidad del cerebro, por mucho que avanza la neurociencia, no tiene un soporte científico este planteamiento, pero sí tiene un soporte ideológico muy fuerte y cala en las personas de tal manera que al final acabamos viéndonos de esta manera, como información y como soporte. El soporte sería el cuerpo y la información la mente, o sea, lo que forma la mente, los patrones de información. También nos encontramos con una comprensión maleable de la naturaleza humana, o incluso su no existencia. Precisamente esa concepción maleable, al no existir nada ya dado, muy en línea con los poshumanismos críticos, con la idea de que el ser humano en sí mismo no es nada, está construido, es una construcción del entorno. Incluso se fusionarían, no existirían límites entre el ser humano, la máquina o el animal. Es una disolución del humano completa. Pues en todas estas fronteras nos encontramos con eso y también nos encontramos con lo que sería el encargo de dominio sobre la creación y cómo entenderlo. Estas fronteras está muy presente la idea del que en el ser humano la evolución se ha hecho consciente y de que ahora le toca al ser humano dirigir y decidir el próximo paso en esa evolución, que sería un ser humano mejorado, superior o incluso otro ser que nos desplazaría y eliminaría o arrinconaría. Lo que ha ocurrido a lo largo de la evolución, pues ahora conscientemente realizado por nosotros. Hay quienes dicen cómo conscientemente vamos a querer eliminarnos a nosotros mismos. Hay otros que lo ven como una gran misión y que se consideran muy contentos de poder ser desplazados por esos hijos robóticos o transhumanistas. Entonces, ante eso, y también la Iglesia ha sufrido críticas sobre ese encargo de dominio sobre la creación. De hecho, podemos recordar cómo comenzó esta historia con Lynn White, un historiador norteamericano, que al estudiar las raíces históricas de la crisis ecológica llegó a la conclusión de que la culpa la tenía el encargo de dominio sobre la creación cristiana. Es muy importante aquí citar lo que dice el Papa Francisco sobre todo esto en la Laudato Si, ya que nos dice cómo interpreta la Iglesia, cuál es la correcta interpretación de ese encargo de dominio. Y a todo ese dominio de explotación salvaje nos dice el Papa Francisco que esa no es una correcta interpretación, tal como la entiende la Iglesia. Y nos dice algo más, en el 116, nos dice que el ser señor del universo hay que entenderlo como administrador responsable. El ser humano es administrador responsable. ¿De acuerdo? Perdón. Y luego está la realidad del mal. En todas estas fronteras se suele obviar completamente la realidad del mal. Se tiene una visión muy idealizada y se une lo que es más conocimiento, más ciencia, más tecnología, con un mundo mejor, más ético. Hay esa igualdad como si fuera evidente y los hechos lo demostrasen. Sin embargo, la realidad en ese sentido es mucho más complicada y a mí me gustaría resaltar un experimento que tuvo lugar en el Laboratorio de Inteligencia Artificial de Facebook hace ya unos años, en el 2017. En todos estos campos
4 años son, pero el experimento es interesante recordarlo. Entonces, crearon unos bots, puro software, no robots, destinados a aprender a negociar. Comentábamos antes que estos algoritmos tienen que aprender a negociar, buscan su fin es ganar en la negociación, vendernos algo, convencernos de algo. Bien, pues publicaba un artículo en Nature, en la revista científica, que decía: nuestros agentes habían aprendido a engañar sin un diseño humano explícito, simplemente tratando de alcanzar sus fines. Claro, se dieron cuenta que ellos se habían marcado el fin, de que ganaran la negociación, de que vendieran lo que tuvieran que vender, de que hicieran lo que tuvieran que hacer, y con lo que se encontraron es con lo que el algoritmo, los algoritmos que utilizaban, ellos solitos, sin que hubiese sido puesto explícitamente en el diseño, aprendían a engañar. Claro, yo creo que, no nos podemos detener en esto, pero yo creo que una creación nuestra, esos algoritmos, ellos solos hayan aprendido a engañar y lo hayan hecho para conseguir su objetivo, pues da para una reflexión filosófica desde la ética y también desde la antropología teológica. ¿Realmente creemos que nuestras creaciones van a ser mejor que nosotros? Ahora nos centramos ya en esta parte final, ya en una perspectiva teológica, la de 3 teólogas en estas fronteras tecnológicas. Son Noreen Herfeld, Anna Foerst e Ilia Delio. Noreen Herfeld es una teóloga cuáquera norteamericana. Anna Foerst es una teóloga luterana alemana, pero que ha hecho toda su carrera académica en Estados Unidos y escribe en inglés. E Ilia Delio, que es una teóloga católica norteamericana. Las 3 son profesoras en universidades católicas norteamericanas. En el caso de Noreen Herfeld, podríamos decir que nos presenta a la inteligencia artificial como imagen del ser humano. Su tesis fundamental, que la meta de inteligencia artificial es crear un otro a nuestra propia imagen. Esto enlaza directamente con lo que decíamos al principio, que en el fondo de todas las ideologías que laten o visiones sobre el ser humano y sobre el mundo en las fronteras de inteligencia artificial y transhumanismo, está la idea de lo que se quiere es reproducir al ser humano, crear algo a nuestra imagen. Y eso teológicamente lo ha expresado muy bien Noreen Herfeld. Entonces, ella presenta que hay tantas diferencias de aproximaciones a la inteligencia artificial como de comprensiones del ser imagen de Dios. Ella pone 3 ejemplos: la sustancial, la funcional y la relacional. Y se remite a 3 teólogos, a Niebuhr, a von Rath y a Barth. Pero lo importante, más allá de la relación que hace, es ver cómo esas diferentes comprensiones del ser imagen de Dios, para ella, tienen ese reflejo en la inteligencia artificial, y lo tienen. De hecho, como copia, lo que busca la inteligencia artificial es copiar al ser humano. Como herramienta, estamos hablando de la visión funcional, lo que se busca ya no es copiar al ser humano, que la inteligencia artificial funcione a su modo y que nos sirva como herramienta, que haga la función que tenemos. Y como amiga, estaría en esa interpretación relacional, en la línea de Karl Barth, de la doctrina que él planteaba de ese ser en relación, de cómo Dios nos habría creado para ser un tú, y eso sería en qué consistiría nuestra imagen. Pues ella plantea que nosotros queremos una inteligencia artificial que sea con nosotros, como nosotros, que interactúe con nosotros y que forme parte de nuestra vida. Anna Foerst, lo más importante de su teología no es tanto lo que ha escrito, lo que ha dicho, sino lo que ha hecho. Ella fue capaz de estar durante una década, los años 90 del siglo XX, en el laboratorio de inteligencia artificial del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Lo hizo invitada por Ronnie Brooks, que es ateo, pero muy abierto a otras opiniones, y no le importaba. O sea, le pareció una buena idea tener una asesora teológica, le pareció interesante. Y eso sí, ella tuvo que acabar marchándose del MIT porque el resto de la institución estaba contra ella. Tener una teóloga en el MIT que se consideran a sí mismo como bastiones del ateísmo era algo que le causó muchos problemas, incluso en el periódico de la institución, ya no solo compañeros profesores, sino alumnos, diciendo que sobraba una teóloga en aquel lugar. De su teología, que podemos decir en realidad que es débil, de hecho una de las críticas que se le hacen es que su teología es demasiado diluida, no profundiza en algunas cuestiones. Lo más destacable sería el que se interesa por los robots. Su preocupación, ella dice, es que los robots ideales, esos robots futuros, ella piensa que van a interactuar con nosotros, que van a formar parte de nuestra vida, en esa perspectiva que decíamos, y su planteamiento es que deben ser reconocidos como personas. Es el punto que más le he criticado yo personalmente. ¿Por qué?
porque ella dice, y en respuesta también a lo que yo le he dicho en alguna ocasión, ella plantea que lo hace como una forma de que ningún ser humano quede excluido del ser persona. Pero claro, lo basa en la relacionalidad, porque esos robots, como interactuarían con nosotros, formarían parte de nuestras vidas, el reconocerles como personas. Lo que yo le planteo es que, claro, según ese razonamiento, estamos poniendo el énfasis de ser persona o el reconocimiento del ser persona en esa capacidad de relación que tendrían los robots. Y aunque ella diga que eso mantiene a todas las personas, a todos los seres humanos como persona, lo que yo creo es que eso abre la puerta a que seres humanos que no puedan entrar de alguna manera en esas relaciones y sean excluidos de su consideración de personas. De hecho, yo creo que ella cae en el juego de todas aquellas corrientes que lo que hacen es, llenado de contenido el concepto de persona, de toda la dignidad, de todo el valor, recae en el concepto de persona, lo aplicamos al ser humano, con lo cual el ser humano sería ese concepto una manera de explicar el valor del ser humano y quién es, pero una vez el concepto se ha rellenado de ese valor, llegan estas corrientes y cortan la relación con el ser humano de tal manera que negamos al ser humano lo que le concedía esa categoría de persona y además nos sentimos con la libertad de esa categoría de persona aplicarla a donde nosotros creamos conveniente. Repito, Anna Foers defiende que ella, por supuesto, que todos los seres humanos deben ser reconocidos personas, pero yo creo que es un error plantear que los robots puedan, en ningún caso, bajo ningún concepto, ser reconocidos como personas, que eso iría contra los propios seres humanos. En el caso de Ilia Delio, estamos en una teóloga católica norteamericana que ella personalmente ha experimentado un gran recorrido en su propio pensamiento. Ella misma reconoce que al principio le costó aceptar el concilio, ella se veía, el Concilio Vaticano II, ella se veía más en la iglesia preconciliar, pero después empezó a cambiar su forma de ver y ha seguido un proceso que ha llegado a un final que, en mi opinión, el final ya me parece más peligroso. Al principio sí que tenía unos planteamientos muy interesantes. Ella planteaba que es necesario plantearse el complejo helénico, el superar la metafísica griega, que la teología necesita estar atenta a la ciencia, a la técnica, a los desafíos del presente, en línea con lo que decíamos al principio. Incluso esas primeras, ella empezó a escribir en 1996 y su último libro es de octubre y ahora en febrero está previsto otro. Es muy prolífica, tiene más de 20 libros, también de colaboraciones, artículos cerca de 50. Es muy prolífica en artículos y escritos. Pero a lo que iba, ha habido una evolución en su pensamiento desde un punto inicial y yo lo asocio esto a los riesgos que decía al principio de las fronteras. Y por eso esa necesidad del que el teólogo mantenga esa tensión entre valentía y humildad y se sienta siempre inserto, primero en una experiencia personal y comunitaria de Dios y en una vocación eclesial. Sin eso corremos riesgos. Y el riesgo que yo creo que ha caído Delio es el de, al final, abrazar las posturas más radicales que hemos visto en esos campos del transhumanismo y la inteligencia artificial. De hecho, un ejemplo, en el caso de la inteligencia artificial, al principio de su pensamiento, ella planteaba que la inteligencia artificial seduce prometiendo lo que no puede cumplir. Recordemos lo que decía al principio, y estoy de acuerdo con eso. Y es cierto. De hecho, era una táctica durante mucho tiempo para conseguir financiación, para conseguir fondos. Ahora ha pasado, y ella lo reconoce, a ver como algo que pertenece profundamente a la creación de Dios, en el sentido de que la naturaleza y nosotros mismos, la computación sería nuestra realidad más profunda. O sea, que al final los computadores, la inteligencia artificial, todas estas realizaciones técnicas, lo que manifiestan es que en el fondo nosotros y todo lo que nos rodea se puede reducir a computación. Es algo con lo que yo personalmente no estoy de acuerdo y tampoco con lo que comentaremos a continuación. A la hora de hablar del transhumanismo, tiene una postura interesante, pero cae también en una idealización. Antes hablaba de Forrest, hablando de los robots. Forrest habla de los robots de una manera idealizada, de unos robots que no existen y además en ningún momento le dedica ningún tiempo a los riesgos de esas relaciones con los robots ni al mal uso de esos robots. Cuando quiere defender al ser humano, ni siquiera dedica unas líneas
a los robots militares que se están desarrollando, a ese acudir a robots para suplir la soledad de seres humanos. Algo parecido ocurre con Ilia Delio con el transhumanismo. Ella reconoce lo que llama transhumanismo secular, que es peligroso para el ser humano porque niega la realidad de criatura del ser humano, de que somos creados, de que no somos nosotros los señores ni somos, por supuesto, Dios, y que se convierte en un camino de perfección individual. Yo creo que ahí está muy acertada, porque realmente el transhumanismo lo que tiene es mucho de egoísmo, de fomentar al individuo y también de debilitarlo. Al cortar esos lazos comunitarios, se le controla mucho más perfectamente al individuo, y es en lo que quiere caer el transhumanismo, aunque defiende una libertad morfológica, en el fondo al final acabamos en lo que decíamos, un control de los individuos. Pero para ella sí es posible un transhumanismo cristiano, y pone esos términos que se puede ver ahí en la diapositiva, de si ayuda a que los seres personales marcados con personalidad propia, relacionalidad, la unión, la trascendencia. Y claro, como párrafo está muy bien, pero el que eso sea posible mediante implantes tecnológicos en el ser humano es otra cuestión. Es otra cuestión. Ahí, de hecho, las líneas de desarrollo del transhumanismo no van por ahí, ni de lejos. Entonces, yo creo que existen en estos momentos 3 caminos para la teología, muy unidos con todo lo que hemos dicho. Uno es dejarse abrazar por el discurso de los transposhumanismos y los tecnoprofetas que orientan la inteligencia artificial a una deshumanización del individuo y la sociedad. Por la formulación ya se puede entender que mi visión es negativa. ¿Ocurre este dejarse abrazar por este discurso? Sí. Sobre todo ocurre en el campo del protestantismo liberal, que tiene tendencia a aceptar rápida y acríticamente todas las novedades tecnológicas y científicas, no las novedades tecnológicas y científicas, sino la ideología que va detrás de algunas de ellas, de los planteamientos. Entonces, ahí he puesto unos ejemplos de Janine Tweed Bates y de Scott Minson. Ella es norteamericana, él es británico. De hecho, esas obras que planteó el 16 y el 17 son sus tesis doctorales. No han tenido mucho recorrido teológico, pero es interesante el ver cómo asumen, y repito, acríticamente en el cristianismo, incluso hablando de una ciborteología, incluso hablando de que en vez de antropología teológica habría que hablar de ciborgología teológica. Y pero ya digo, es interesante, pero a día de hoy sin gran relevancia teológica, pero interesante. Sin embargo, el de Ilia Delio me preocupa mucho más porque estamos hablando de una teóloga con un gran recorrido. Actualmente es catedrática en la Universidad de Villanova en Estados Unidos, una universidad de los agustinos. Y yo creo que ahí ha dado en su recorrido, ha acabado dejándose o abrazando ella directamente esas corrientes, ha abrazado la idea del cibor con esa disolución de fronteras. Para Ilia Delio cuestiona cualquier tipo de comprensión de naturaleza humana que tenga un carácter sustancial. Ella lo sitúa todo en la pura relacionalidad. Para ella el ser humano es mera construcción a cargo de sus relaciones, pero al final la cuestión es qué es lo que se está relacionando, qué estamos relacionando. Luego nos encontramos con el desafío, con otra postura sería ignorar el desafío y seguir haciendo teología al margen. Esa es una tentación muy peligrosa que hay que evitar, desde luego, porque al final lo que hacemos es traicionar la propia misión de la teología. Tenemos unas responsabilidades de la teología para el mundo y para la Iglesia, para los cristianos, darles unos recursos, unas reflexiones intelectuales que les permitan situarse y moverse en este mundo complejo de cambios rápidos, donde la inteligencia artificial y el transhumanismo se convierten también, sobre todo el transhumanismo, en ideologías. La inteligencia artificial se convierte en un recurso universal, en lo que el Papa Francisco decía, y que en un momento escucharemos de su propia voz, en la raíz del cambio de época. Es que estamos viendo un cambio de época y la teología no puede mirar para otro sitio. Ya hemos visto cómo afortunadamente la Iglesia Católica ha dado ese paso a través de la Academia Pontificia para la Vida, de tomar muy en serio y ponerse a trabajar en las reflexiones sobre robótica e inteligencia artificial. Y otro paso, que es el que yo creo que habría que hacer, es el de tomar conciencia del reto y afrontarlo, que es lo que en el fondo intento transmitir en estos minutos que estoy hablando. Ahí pongo 2 obras, una ya queda más antigua, estamos hablando de 26 años,
pero también me gusta citarla porque precisamente a pesar de su antigüedad, de 1995, Ruiz de la Peña presentó con claridad lo que hoy estamos viviendo. Él ya era consciente y lo planteaba en 1995, en su obra Crisis y Apología de la Fe, Evangelio y Nuevo Milenio. Ya en ese momento, todos estos campos que hemos ido abriendo, no, claro, los desarrollos nuevos tecnológicos él no los podía conocer, pero los riesgos que sabían los tenía. Y además hacía una advertencia muy importante que tenemos que ser conscientes de la teología, porque pensemos que esas promesas utópicas o distópicas de los tecnoprofetas que yo decía no se van a cumplir, porque creemos que no va a ser posible una inteligencia artificial que tome conciencia, o que no va a ser posible ese superhombre creado por el transhumanismo. Eso no quiere decir que no sea peligroso, porque provocan ya un cambio en la forma de verse el ser humano a sí mismo y de ver el mundo, que aunque no se logre ese fin, ese cambio se va a quedar. Por lo tanto, no podemos despreciar o minusvalorar todas esas ideologías porque van transformando lo que el ser humano es. Incluso los esfuerzos por conseguirlo obtienen al final que por el camino se consiguen muchas cosas que, aunque no se consigue el objetivo final, son a veces tan peligrosas o más. Hay un teólogo protestante norteamericano que también es muy interesante en este combate, entre comillas, a todas esas posturas poshumanistas, transhumanistas y de tecnoprofetas, que es Brent Waters, que es muy crítico con ellos y que, de hecho, tiene una idea fundamental que yo creo que es importante y que nos sirve mucho para lo que estamos diciendo. Él cree que quien está mejor preparado para afrontar los desafíos de todas estas fronteras y todas estas ideologías que están moviéndose en esas fronteras no es la filosofía, ni mucho menos, sino la teología. ¿Por qué? Porque lo que él dice, y estoy de acuerdo con él en eso, lo que late en el fondo de todas estas ideologías es algo profundamente religioso, una religión inmanente, una esperanza inmanente, una escatología inmanente. Pero se ha traducido a la inmanencia muchas de las promesas y esperanzas cristianas. Entonces, hablan en términos verdaderamente religiosos, aunque renieguen de la palabra religión. Y él cree que quien mejor puede responderles por eso es la teología y no la filosofía. Finalmente, lo que quería era proyectar la oración del Papa Francisco. Son 2 minutos. La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. Los futuros avances deben estar orientados al respeto de la dignidad de la persona y de la creación. Recemos para que el progreso de la robótica y de la inteligencia artificial esté siempre al servicio del ser humano. Podemos decir, sea humano.